Bienvenidos al noticiero electoral de fin de semana del Jurado Nacional de Elecciones. Soy Karstinin, es un placer acompañarlos en esta edición de su noticiero JN Regional. Antes de avanzar con las informaciones, veamos primero nuestros titulares. Con éxito, JNE inició campaña Mito y Verdad con el fin de combatir las noticias electorales falsas. Naciones Unidas destaca que Perú cuente con un buen sistema electoral y mantenga su autonomía. JNE entregó a RENIEC padrones de afiliados de partidos en el marco de elecciones internas. Proyectos peruanos finalistas en evento mundial sobre preservación del medio ambiente. El abogado de Secretaría General del JNE, Alonso Encarnación, recordó que toda organización política debe contar con su propio órgano electoral para elecciones internas. Enfatizó que será el presidente de este órgano quien inscriba las fórmulas y listas de candidatos ante el JNE. El JNE recordó a las organizaciones políticas que, de acuerdo con la normativa vigente, deberán contar con un órgano electoral a fin de realizar funciones administrativas y electorales. Será el presidente de este órgano electoral el legitimado para presentar ante el JNE, a través del sistema de Clara Internas, las fórmulas y listas de candidatos de sus elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones va a conferir un usuario y una clave a los presidentes de estos órganos electorales centrales, de tal manera que estos son los encargados y responsables de inscribir en el sistema de Clara Internas, que también se va a habilitar para estas elecciones internas, de inscribir a los candidatos, fórmulas y listas. En ese sentido, la responsabilidad no solo se limita a realizar este proceso de inscripción virtual, por cierto, sino también a velar por el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los candidatos, fórmulas y listas que se van a presentar. A diferencia de los personeros legales, quienes realizaban la función de inscripción, el reglamento vigente exige autonomía por parte de los presidentes de los órganos electorales centrales y sus demás miembros. El principal requisito que le impone la ley a estos órganos electorales centrales es primero que sean autónomos, es decir, sean independientes de los demás órganos internos de la organización política. Independientes de forma administrativa, política, es el ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a resolver estos órganos electorales centrales debe ser objetivo, sin ningún tipo de injerencia política o administrativa. Claro, la ley les impone que estos tienen que ser afiliados, ¿no? Que tienen que ser mínimo 3, pero pueden ser 5, 7, 9. Por lo general, se suelen utilizar números impares porque en algunas decisiones, como las decisiones que adoptan otros miembros, otros tribunales electorales, como por ejemplo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, hay puntos divergentes, ¿no? Pueden haber empates y siempre se requiere que una persona, en este caso un miembro o un afiliado, un miembro de este órgano electoral central, sea quien dirima. Por ello es que por lo general son números impares. El abogado del JNE, Alonso Encarnación, recordó que cada órgano electoral es inscrito junto a la organización política ante el registro de organizaciones políticas de la entidad y tratándose de aquellas que están en vías de inscripción. Las organizaciones políticas en vías de inscripción también tenían el plazo para renovar hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, la ley establece que el ROC no puede dejar de recibir solicitudes de modificación. Si bien es cierto, se va a dejar postular o llevar a cabo elecciones internas de aquellas organizaciones políticas que se encuentren en proceso de inscripción, lo cierto es que esto o su postulación ya al proceso electoral se encuentra supeditada a que logren la inscripción. Por último, Alonso Encarnación precisó que los órganos electorales tendrán competencia para resolver cuestionamientos referidos a candidaturas y afiliación en las elecciones internas. No corresponderá al JNE conocer impugnaciones referidas a candidaturas y afiliación con motivo de este proceso interno. Esta semana el Jurado Nacional de Elecciones remitió al RENIEC los padrones de afiliados de las organizaciones políticas para su verificación en el marco de las elecciones internas. La entrega se efectuó dentro del plazo establecido en el cronograma.
El JNE emitió a RENIEC los padrones de afiliados de las organizaciones políticas para su respectiva verificación en el marco de las elecciones regionales y municipales. Los padrones están conformados por el conjunto de afiliados inscritos por cada organización política en el registro de organizaciones políticas del JNE, incluyendo sus fundadores, directivos y miembros de sus comités. Corresponde a la organización política brindar al ROP la información correcta sobre sus afiliados para la construcción del padrón correspondiente. Según la norma, esta es remitida al RENIEC, el cual tiene la función de elaborar el padrón de electores afiliados para las elecciones internas en base a quienes se encuentran registrados en el ROP. Luego de cumplirse una serie de etapas para este procedimiento, las listas de afiliados registrados ante el ROP de cada organización política y verificadas por el RENIEC son remitidas por este último al JNE para la aprobación del respectivo padrón que se usará en las elecciones internas. Dichos padrones se aprueban de manera independiente para cada organización política, siendo la fecha límite el 25 de marzo. La organización de las elecciones internas del 15 y 22 de mayo, las organizaciones políticas deberán convocar a sus afiliados a las urnas. 28 oficinas de coordinación de la OMPE organizarán las elecciones internas de las organizaciones políticas. Además, brindarán asesoramiento a cada una de ellas sobre el proceso a ejecutarse en dos fechas, 15 y 22 de mayo. Tenemos 19, pero hemos generado lo que llamamos puntos focales, ¿no? Están a cargo de un gestor también y hemos cubierto todo el país con ellos, ¿no? Y efectivamente en las elecciones internas están a cargo, digamos, la ejecución. De acuerdo con María Elena Tillit, más de 100 organizaciones políticas estarían recibiendo asesoramiento técnico muy similares en un proceso electoral convencional. Entre ellos se destacan las jornadas de capacitación para quienes actuarán como miembros de mesa. Tendremos 2 jornadas de capacitación también previas, como lo hacemos en una elección de envergadura nacional, convencionalmente hablando, ¿no? Tenemos 2 jornadas electorales, tenemos un proceso de difusión también en diferentes idiomas. Ellos se encargarán de llevar a cabo esta difusión, también entrevistas, permanentes entrevistas con los diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Además, las oficinas de coordinación de la OMPE velarán por los resultados de las elecciones internas, proceso que tras culminar permitirá conocer a los candidatos definitivos de las elecciones regionales y municipales. Tienen que ejecutar todas las acciones tendentes a que los afiliados, en su calidad de delegados o solo afiliados, concurran a las urnas a elegir a los que serán los candidatos de cada organización. Finalmente, la gerenta de organización electoral de la OMPE recomendó a las organizaciones políticas mantenerse en permanente contacto a fin de cumplir oportunamente con los plazos preclusivos del proceso electoral. Con éxito empezó la campaña Mito y Verdad del Jurado Nacional de Elecciones contra las noticias falsas. La coordinadora del Comité de Fact-Checking del JNE, Carla Ramírez, destacó el rol que ha cumplido el JNE para contrarrestar la desinformación electoral. El Jurado Nacional de Elecciones inició la campaña Mito y Verdad, por la cual se busca contribuir en la lucha contra la desinformación en los procesos electorales, como la que se produjo en los comicios generales del 2021, donde se apeló incluso a un presunto fraude que nunca hubo. El objetivo del Jurado Nacional de Elecciones es que se terminen de desterrar todas aquellas mentiras, falsedades, rumores, medias verdades, intencionadas o no, que hubo durante las elecciones del 2021. Recordarás que incluso organismos internacionales, analistas, calificaron el proceso anterior como una especie de caos de información, de fake news, particular en estos comicios, mucho más, obviamente por las redes, que en los comicios anteriores. Entonces, quedaron al aire una serie de información que genera zozobra en la ciudadanía. Y uno de los objetivos y fines del jurado, institucionalmente hablando, por ley, por reglamento, tiene que ver con la educación ciudadana.
Entonces lo que se pretende desde el Comité Técnico de Fact-Checking es tomar esas mentiras o esas medias verdades que quedaron al aire y confrontarlas con la realidad, con el documento, con el papel y con la ley. Carla Ramírez recordó que el año pasado el Comité de Fact-Checking emprendió un trabajo de verificación de información para contrarrestar las medias verdades y mentiras que se lanzaron contra el máximo organismo electoral. Asimismo, señaló que en las elecciones generales del año pasado, dicho comité obtuvo 10 millones de visualizaciones en redes sociales. O sea, acá no hay para filosofar sobre que la verdad es relativa. Acá la verdad está basada en documentos, no son opiniones. Tratamos incluso en no ahondar en cuestiones personales, que también se dijeron una serie de cosas a nivel personal, sino todo es muy puntual. Claro. ¿No? Recordarás también que incluso se exigió que el jurado pidiera la lista de electores porque supuestamente había firmas falsas de miembros de mesa. Efectivamente. ¿No? Y que se tenía que abrir un proceso. Pero Jorge, o sea, el jurado también por ley tiene que cumplir un calendario electoral. Y no es una entidad que abre el proceso. Para eso está el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y de hecho, entonces sí se derivaron los casos denunciados al Ministerio Público, y hace una semana y media el Ministerio Público ha informado al jurado que luego de haber hecho investigación, luego de haber entrevistado a los propios miembros de mesa que supuestamente se habían falsificado las firmas, se determinó que no. Ellos mismos dijeron, no, es mi firma. Claro, ahora, entonces, ¿te imaginas, perdóname Jorge, te imaginas si es que el jurado hubiera optado por abrir proceso en contra de lo que dice la ley para satisfacer a un grupo de personas? Finalmente, invitó a la ciudadanía a acompañar esta campaña de verificación de datos, en el propósito de fortalecer la tranquilidad de los electores y afianzar la certeza en la opinión pública de que los procesos electorales se hacen con absoluta transparencia y legalidad. En esta oportunidad nos acompaña María Elena Tillit Roig. Ella es gerenta de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMPE. Con ella vamos a hablar sobre qué son las oficinas regionales de coordinación de la OMPE y cuál es el rol fundamental que cumplen en las elecciones regionales y municipales de este octubre. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días, Kersti. Agradecida siempre por la oportunidad de poder compartir con ustedes cuáles son nuestras funciones e intercambiar opiniones respecto, por ejemplo, para este caso, de las elecciones municipales regionales de octubre. Efectivamente, nosotros contamos con oficinas con carácter de permanentes. Son órganos permanentes. Estos órganos, que se denominan Oficinas Regionales de Coordinación u ORC, las tenemos instaladas a nivel nacional. ¿Qué funciones cumplen? En procesos electorales brindan asistencia técnica a las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Durante el arribo de estas oficinas descentralizadas y hasta que estas se retiren de la circunscripción al haber culminado con la promulgación de los resultados. Sin embargo, durante esta gestión hemos visto por conveniente atribuirles una tarea muy puntual y muy importante a efectos de la organización y ejecución de las elecciones, vale decir, la verificación de locales de votación. La verificación de locales de votación, que era una tarea que desarrollaba la ODP a su llegada a su circunscripción, la hemos adelantado. Obviamente la ODP va a verificar, a reverificar por cualquier inconveniente que se pudiera presentar con un local de votación y habría que cambiarlo, por ejemplo. Está previsto además en la Ley Orgánica de Elecciones. Ya desde un año antes, las oficinas regionales de coordinación están en ese proceso. Desde septiembre puntualmente del año pasado, estamos trabajando la identificación de estos locales que fungirán de locales de votación para las próximas elecciones municipales y regionales.
Sí, usted mencionó a las oficinas desconcentradas de procesos electorales. ¿Cuál es la diferencia de sus funciones con las funciones que cumplen las oficinas regionales de coordinación? ¿Puede mencionar qué actividades realizan a diferencia, ¿no?, de las ORC de la ONU? Bien importante tu pregunta. Permite decantar las funciones de acuerdo al mandato de la Ley Orgánica de Elecciones. Si bien las oficinas regionales de coordinación tienen una función preventiva, de difusión, de vincularse con organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, a efectos de darles asistencia técnica para sus elecciones internas en general, las oficinas descentralizadas de procesos electorales tienen delegación del jefe nacional a efectos de organizar y ejecutar elecciones y entregar resultados electorales, cosa que no hace la Oficina Regional de Coordinación, ¿no?, aun cuando sean, digamos, instancias temporales, pero están contenidas en la ley, y en la ley orgánica de la OMPE, además, ¿no? Entonces tienen mayores prerrogativas y responsabilidades mayores también. Actúan por delegación del jefe nacional de la OMPE, ¿no? Es como si tuviéramos un jefe de la OMPE distribuido en las personas de estos jefes de oficinas descentralizadas a nivel nacional. Ahora, usted nos mencionó también algo importante, que las oficinas regionales de coordinación están en permanente actividad, ya sea en periodo electoral y no electoral. En este caso, estamos en las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán en octubre, pero antes tenemos un proceso de elecciones internas. ¿Cuántas oficinas regionales se encuentran operando activamente y cuántas serían designadas en total para estas elecciones regionales y municipales? 29. Tenemos 19, pero hemos generado lo que llamamos puntos focales, ¿no?, que están a cargo de un gestor también, y hemos cubierto todo el país con ellos, ¿no? Y efectivamente las elecciones internas están a cargo, digamos, la ejecución de este proceso electoral está a cargo de estas oficinas, ¿no? Entonces son 29 oficinas regionales de coordinación para este proceso electoral. ¿Usted nos podría detallar cómo es el proceso de asesoramiento a los partidos políticos que van a desarrollar sus elecciones internas ahora en mayo? Claro que sí. La GOECOR, a mi cargo, trabaja en equipo y conjuntamente, por lo tanto, con la gerencia de fondos partidarios. La gerencia de fondos partidarios tiene una subgerencia denominada de asistencia técnica. Esta instancia es quien, a través de sectoristas, desde la sede central como desde las ORC y de los puntos focales, han desplegado asistentes técnicos también. Y entonces ellos entran en contacto directo con los movimientos regionales, con los partidos políticos, a efectos de asesorarlos, qué documentos deben presentar, el cronograma electoral fijado por ustedes, por el Jurado Nacional, cómo es que hay que cumplirlo y cuáles son las fechas hito. Permanentemente se están contactando con el personero legal o, en su defecto, con el órgano electoral central. ¿A cuántas organizaciones políticas usted tendría un estimado de quienes han recibido asesoramiento por parte de la OMPE? Mire, son más de 100, menos de 150, entre partidos políticos y movimientos regionales, ¿no? Sí, es un número importante, ¿no? A diferencia de las elecciones internas del año pasado, se enfocó solamente en la figura de los partidos políticos, ¿no? En aquel entonces fueron 22. Ahora sí es a nivel nacional por la naturaleza del proceso que estamos abocados a desarrollar en octubre de este año, ¿no? Sí. Por favor, si nos describe la función de las ORC de la OMPE en procesos de elecciones internas que se desarrollan ya en mayo.
Sí, efectivamente vamos a tener en mayo dos jornadas electorales. El 15 para elegir a los afiliados y afiliadas que propongan las agrupaciones políticas u organizaciones políticas, y el 22 del mismo mes para la selección de delegados y delegadas. Las ORC se constituyen en instancias de vínculo con estas organizaciones políticas, a efectos de asesorarlos en la presentación de la documentación que requieran presentar o que debieron haber presentado a partir del 15 y ha fenecido el plazo el 22 pasado de este mes. Pues bien, ellas los han asesorado y han recibido a su vez esta documentación. Esta documentación es evaluada para el cumplimiento de sus requisitos y con asistencia técnica también revisa y asiste en si es que hubiese o no, sobre todo si hay observaciones, ¿no?, a las organizaciones políticas. Es un primer tramo que debe culminar el 25 de este mes. Eso es por un lado. Por otro lado, tienen que ejecutar todas las acciones tendentes a que los afiliados, en su calidad de delegados o de solo afiliados, concurran a las urnas a elegir a los que serán los candidatos de cada organización y digamos, en los cargos que cada organización disponga, ¿no? ¿Esto qué significa? Tareas operativas muy similares a las de un proceso electoral convencional. Por ejemplo, capacitación. Tendremos 2 jornadas de capacitación también previas, como lo hacemos en una elección de envergadura nacional, convencionalmente hablando, ¿no? Tenemos 2 jornadas electorales, tenemos un proceso de difusión también en diferentes idiomas. Ellos se encargarán de llevar a cabo esta difusión, también entrevistas, permanentes entrevistas con los diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales, que ya se han constituido en un elemento fundamental para la comunicación. Y también se encargarán de los resultados que estas 2 jornadas arrojen a través de sus actos, ¿no? También. Es un trabajo muy operativo, muy comprometido también, sobre todo por la democracia, ¿no? ¿Y quiénes son quienes integran este grupo importante, ¿no?, de las ORC? ¿Qué tipo de profesionales? Además, ¿hay una convocatoria abierta o cómo es que se procede en este caso? Ya como son oficinas permanentes, el personal es el que habitualmente viene trabajando, que está a cargo de un gestor y de un asistente. Tiene un equipo de campo, como si fuera una ODP, por ejemplo, en cuanto a la operatividad, ya en el campo, vale decir, capacitadores, coordinadores distritales, coordinadores de mesa de sufragio, coordinador local de votación. Por allí, en cuanto a la operatividad del proceso, no hay, digamos, mayor diferencia con un proceso electoral convencional. Digamos que la diferencia también estriba en que este tipo de procesos, como el que nos convoca en este momento, tiene un reglamento, ¿no? Entonces, todas las actividades se enmarcan en ese reglamento. Sin embargo, a nivel ya operativo, a efectos de que el elector pueda acercarse a una mesa de sufragio y votar, esas actividades son las convencionales. Bueno, ya casi para cerrar nuestra entrevista, este sábado 22 venció el plazo para que los partidos convoquen a sus elecciones internas. Entonces yo le pregunto, ¿ya se tiene el cálculo de cuántos partidos, cuántos movimientos regionales realizaron esa convocatoria, señora Tilly? Sí, claro. Miren, el 25 sería la fecha límite
para el levantamiento de sus observaciones. Entonces no podría darle en este momento cantidades exactas. Lo que sí le puedo decir respecto a los partidos que se han presentado, los 11 partidos, y le puedo decir también que en cuanto a movimientos regionales son más de 100, pero menos de 150. Es un número importante, ¿no? Claro que sí, un número importante. Muchísimas gracias, señora Tellit, por acompañarnos. Pero antes de cerrar, si tiene alguna recomendación que brindar en este contexto de elecciones regionales, le extiendo el tiempo. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, principalmente para aquellos movimientos regionales o partidos políticos que aún estén en proceso de levantar sus observaciones, regirse estrictamente a lo normado en el reglamento, a los 3 días que oportunamente se les ha brindado, y levantar las observaciones. Eso es lo fundamental, y estar siempre en permanente contacto a efectos de que las actividades, las tareas, los plazos que son preclusivos se cumplan oportunamente. Eso es lo fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. María Elena Tellit, gerente de Organización Electoral y de Coordinación Regional de la OMPE. Le agradecemos por esa entrevista. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Buen día para ustedes también. Muy bien, es momento entonces de hacer un corte. Ya volvemos. Gracias por seguir en JN Regional. Les contamos que un estudio de la OMPE revela avances y desafíos de peruanas en política. Junto al programa Eurosocial revelan que la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones del 2021 incrementó la representación de candidatas al Congreso con un 37%. La ley de paridad y alternancia ha permitido incrementar la cantidad de candidatas a cargos de elección popular y también el porcentaje de parlamentarias. Así lo revela un estudio realizado por la OMPE con asesoría técnica del programa de la Unión Europea Eurosocial. Y desde Eurosocial justamente hemos apoyado durante los últimos años varias acciones en América Latina enfocadas a la autonomía política de las mujeres y a la paridad. Nos enfrentamos ahora a una elección subnacional y el trabajo que vamos a realizar con Eurosocial es fundamental de aquí para adelante. En la publicación se analiza la introducción de la Ley de Paridad y Alternancia en las elecciones internas del 2020 y las elecciones generales del 2021, así como el impacto de dicha norma en los resultados obtenidos por las 10 organizaciones representadas en el Congreso. Solo en el Congreso de la República, a pesar de que existió la cuota de género del 30%, entre el 2000 y el 2020 su presencia no superó el 30%, ¿no? Con la paridad de alternancia se incrementó al 37.7%. La investigación también recoge la experiencia de 12 candidatas del actual Congreso y evidencia los desafíos que enfrentan las mujeres cuando incursionan en política. También identificamos y analizamos los mecanismos de atención y prevención del acoso político, ¿no? Si bien identificamos que las organizaciones políticas estipulan la existencia de procesos, de comités de ética, ¿no? de espacios donde se llevan a cabo los procesos disciplinarios, no se menciona explícitamente el acoso político, ni se menciona explícitamente la existencia de un espacio que vea y se encargue de estos temas, ¿no? La expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia saludó la investigación que evidencia mejoras en la participación política de las mujeres y que a su vez representa el compromiso de los entes electorales en el cumplimiento de la reforma. Con Perú somos 9 los países que contamos con esta legislación, pero sobre todo porque ha dado un paso fundamental, no solo para contribuir a este debate en la región, sino porque está abriendo una discusión y está avanzando hacia esta demanda que han movilizado diferentes organizaciones de mujeres. De cara a las elecciones regionales y municipales, la investigación propone que tanto partidos y movimientos regionales incluyan la paridad y alternancia en sus estatutos para cumplir a cabalidad con la reforma electoral. Gracias por seguir en JN Regional. Les contamos que un estudio de la OMPE revela avances y desafíos de las peruanas en política. Junto al programa Eurosocial,
revelan que la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones del 2021 incrementó la representación de candidatas al Congreso con un 37%. El Programa de las Naciones Unidas instaló la Mesa de Gobernanza Electoral con motivo de brindar asistencia técnica en los procesos electorales del país. Es en este espacio de diálogo que el especialista electoral del PNUD, Luis Martínez Betanzos, comparte el concepto que se tiene del sistema electoral peruano, así también el reto que supondrá la realización de las elecciones subnacionales de este año. Perú tiene un buen sistema electoral, una buena legislación y unos órganos electorales independientes, ¿no? que ejecutaron su trabajo de acuerdo a la norma. Creo que los grandes retos va a ser la comunicación estratégica, va a ser de nuevo el garantizar la salubridad de los centros de votación, la sanidad, porque el COVID sigue y parece que va a seguir con nosotros unos cuantos meses. Además de ello, Luis Martínez también advirtió de la lucha contra la desinformación, por lo que recomendó. Los órganos electorales se tienen que acercar a los votantes, hay que trabajar con los partidos políticos para que estos entiendan mejor el proceso electoral y no entren en el juego de ataques a los órganos electorales. Los medios de comunicación son muy importantes en el futuro, tanto los tradicionales como los digitales, que tanta fuerza tienen. Así que los órganos electorales van a tener que trabajar muchísimo en comunicación estratégica, ¿no? Ese es el gran reto para las elecciones del 2022. Luis Martínez, especialista del PNUD, reconoce de la capacidad de respuesta de los órganos electorales ante la desinformación y no duda en que tendrán la destreza para comunicar un solo mensaje como en anteriores procesos. Los órganos electorales, Perú es complejo porque tiene 3, tienen esa capacidad de sentarse y transmitir los mismos mensajes a estos actores electorales, sociedad civil, medios de comunicación o academia y otros. Es un ejercicio de transparencia por parte del órgano electoral. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad, en la primera edición de los martes electorales del año, analizó los hitos electorales y los cambios de normas aplicables para las elecciones regionales y municipales. Este tipo de charlas busca contribuir a la información electoral de los partidos, ciudadanos y la prensa. El abogado especialista en temas electorales José Naupari señaló que el plazo para presentar candidaturas para las elecciones internas de las organizaciones políticas vence el 9 de abril del 2022 a las 11:59 de la noche. El plazo para presentar candidaturas en internas, al igual como ocurre con candidaturas definitivas, vence a las 11:59 de la noche. De esta manera, hasta el 9 de abril es el límite para que las agrupaciones ingresen al sistema informático Declara Internas del JNE a sus aspirantes a candidatos para las internas. Habría que recordar en ese contexto que ese plazo sí vence a las 11:59 de la noche, no en horario de atención al público. Con cargo a reiterado, habría que recordar o resaltar que quien va a presentar estas digamos, candidaturas a elecciones internas va a ser el presidente del órgano electoral central, no el personero. Ahí un poco adelantándome, algo a ser reincidente. Habría que preguntar ya qué pasa si hay un problema con esa inscripción interna. ¿Quién apela? ¿El personero o el presidente del órgano electoral central? El 10 de abril, de acuerdo al mencionado cronograma electoral, el máximo ente electoral entregará esta información al... El abogado especialista de Secretaría del JNE, Jorge Valdivia, explicó a detalle los principales cambios en el reglamento sobre el tratamiento de actas observadas con votos impugnados y con solicitud de nulidad, que será aplicado en las elecciones regionales y municipales de este año. La directora de Servicios Registrales del RENIEC, Giovanna Gessen, manifestó que al haber más de 1 millón de ciudadanos que tienen homónimos, es recomendable obtener un certificado de homonimia, y este se puede realizar a través de la mesa de partes virtual. Como parte de homonimias, sabemos que existe un ente rector, una institución pública que se encarga de emitir los certificados de homonimia, que está a cargo del Ministerio Público. Nosotros como institución RENIEC emitimos una certificación de nombres iguales.
¿no? ¿En qué caso se requiere? Cuando obtenemos datos de las inscripciones que obran en nuestro registro único de personas naturales, donde los apellidos son iguales o al menos un prenombre, y el ciudadano tenga el interés de querer conocer, saber, porque sabemos muchas veces que existe, pues, ¿no? Tenemos mucha diversidad de nombres y son muy comunes, como apellidos muy comunes, y como persona natural quisiéramos cargar esta documentación para que no se nos confunda con otro ciudadano. Detalló además cuál es el procedimiento para obtener este certificado que evita confusiones en trámites legales. A raíz de la pandemia y de los cambios tecnológicos y mejoras de innovación de los proyectos, ya lo tenemos a través de la mesa de partes virtual de RENIEC, ingresando a la www.reniec.gov.p, en donde encontraremos mesa de parte virtual, digitamos en la parte superior certificación de nombres iguales y nos va a salir todo el contexto de lo que necesitamos. En principio te dice para qué utilizar este certificado de nombres iguales, ¿no? ¿Qué se requiere? Hay que llenar una ficha, hay un instructivo, un formato de cómo llenar esta ficha para saber quién lo está pidiendo y posteriormente sustentar. El costo, como bien lo ha mencionado en reportaje, de 4 soles 10, que puede ser pagado a través de Págalo.p o Banco de la Nación o BCP, ¿no? Podemos solicitarlo a través de la mesa de parte virtual y este documento se entrega, ni bien se concluya la atención, a través del correo electrónico que nos depositan o nos ingresan a través de la ficha solicitada. Si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Y ya está. Lo hemos saltado a lo venezolano. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Estoy con una peruana hermosa, tengo casi 5 años acá dentro del Perú, me siento uno más, me siento integrado y me siento feliz de poder conocer incluso lugares que ni los mismos peruanos conocen. Cada vez que nos conocemos más voy entendiendo que sí, tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que compartimos por ser latinos. Nos gusta mucho cocinar, crear platos y también obviamente la responsabilidad con Aukicito, nuestro hijito canino. Él es mi amigo, él me ha conocido, vengo. Mi amigo es Jota, un peruano que quiero muchísimo, que ha estado conmigo, bueno, de verdad, en un momento muy duro de mi vida. Yo no tenía para brindarles alimento a mis hijos y este hombre todos los días me llevaba una sopa, todos los días. Llegamos a Perú sin un sol. Soy mamá de 4 niños. Tengo 3 niños venezolanos y una niña peruana. Desde el primer momento ahí vi lo que era la integración, porque mucha gente en ese tiempo me ayudó. Hoy en día yo puedo decir, o sea, el peruano es una persona muy cordial, muy amable, que sí te abre las puertas de su casa fácilmente, cosa que yo no he visto incluso en algunos otros países que he estado. No pensé en quedarme, pero como quien dice, Perú me recibió de la mejor manera. Estuve hablando, conversando y me decían que lo que se vendía mucho era la comida. A mí me enseñó a cocinar una mujer peruana. Tienes que aprender, me dijo. Cocina, cojuda, que aquí la comida da plata. Y cuando la sabes hacer, te vuela más. Acá llevo su empanada y su jugo. Dewi puede ser testigo de eso, de que muchas veces estoy cocinando y yo me pongo mi música criolla. Esto. Ajá. Esa pues. ¡Wow! ¡Qué rico! No pensé que me iba a enamorar tanto de eso. Hubo un paisano de ustedes
que llegó y me dijo a mí, y lo recuerdo muy bien, que me dijo, ¿y por qué no pruebas con lomo saltado? Y así quedan unas arepas rellenas de un rico lomo saltado. Vamos a meterles el primer mordisco a ver qué tal. Fútbol para mí es cosa aparte. Cuando Perú va al Mundial, ese día, ese partido, yo lo estuve viendo con unos amigos peruanos también. Y ellos llorando y todo, y esa emoción a mí como que me estremeció también un poco porque sentí esa emoción como de 36 años que no iban a un mundial. Venezuela nunca ha ido a un mundial y la sentí como que propia. Entonces todo el mundo alegre, todo el mundo entonces decían, bueno, ya invitemos a todos los chamos porque por ellos fuimos al mundial. Igual es Peruzuela, decían, así que es lo mismo. Si va a Venezuela, igual es Perú. Y si va a Perú, igual es Venezuela. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Harina. Ya, eso lo mismo. Y la sangre, sí. Sale aceite. Muy bien, quería eso y estaba pendiente. Si yo respeto a mis semejantes, si yo me respeto a mí mismo, si yo respeto al medio ambiente, voy a poder convivir bien en cualquier parte del mundo. Sí me molesta el hecho de que vea yo un venezolano en la televisión robando, o sea, no el hecho de que lo pasen, sino el hecho de yo verlo, o sea, un venezolano robando, o sea, ¿qué viniste a hacer para acá? O sea, te tiraste todo ese viaje, lo compara conmigo, porque la mayoría se lanzó todo ese viaje que nosotros lanzamos. Robando no vas a hacer nada. Anda, trabaja, consíguete, ándate a migraciones y ahí haz tu trámite y saca tu carnet y trabaja y haz cosas que son dignas, porque sí se puede. Aún en realidad sí te puedo decir honestamente que yo sí siento que hay prejuicios. Creo que cuando los dejemos de lado y comencemos a aceptar y a aprender mucho más de esas otras culturas, vamos a ser mucho más grandes de lo que ya somos. Ayudarnos entre todos, ¿no? A construir un mejor país, que es el Perú, ¿no? Porque aquí es donde estamos construyendo. Una de las cosas que nosotros siempre hemos mantenido y le hemos dicho, los buenos somos más. Todos los latinoamericanos en realidad creo que somos gente emprendedora que busca la manera de salir de su zona de confort. De todo he trabajado, de todo. A mí me dijeron, ¿quieres? Mira, hace falta una persona que trabaje en el albañil. ¿Puedes? ¿Quieres? Llévame. Tenemos sueños muy parecidos, queremos vivir realmente en un país que pueda brindar las mismas oportunidades a mujeres, a hombres, a venezolanos, a cualquier migrante que venga a nuestro país, ¿no? Todos estamos en la lucha, todos los días. Ya, así, perdónenme la expresión. Somos el país que está más jodido del mundo, de Latinoamérica. Y nos preguntan, ¿cómo están? Ah, estamos bien. Chévere. Listo, estamos bien. Tenemos esa voluntad muy grande de sonreír todos los días, de ser positivos a pesar de todo lo que nos pueda pasar. Porque tal vez tú estás feliz o estés triste, pero una sonrisa te hace ver o te hace animar a personas que de verdad se sientan muy mal. Porque esa alegría ellas ya la tienen. Lo que necesitan tal vez es más información. Me siento contenta de que ya yo llegué a una ONG que me ha orientado y me ha apoyado bastante, que es el Betas, al tema documentario, a ver cómo yo podría ver la situación legal, migratoria, de que yo pueda tener un estatus en el Perú. 8 soles. Ya, gracias, Casero. Saludos a la cámara, Casero. Yo me traje a mi mamita nada más conmigo y mi mamá me cuidaba a mis hijos. Cuando yo vivía en Arequipa, lastimosamente, mi mamá se enfermó en pandemia. Y en pandemia no existía otra cosa que no fuera el COVID. Y en menos de 6 meses un cáncer se la devoró.
y mi mamita falleció, porque como no tenía seguro, me quedé sola con ellos. Yo en Venezuela soy técnica en enfermería. Esa es mi profesión verdadera. Y prácticamente mis pasantías como enfermera las hice con mi mamá. Lo que yo veo es que a la hora de la situación más difícil, todos ponen un granito de arena. Todos. Nos damos caridad, nosotros somos solidarios, ¿no? Y es el mensaje que queremos llevar, porque cualquier persona de cualquier estatus social puede ser solidario con el otro, y creo que dentro de esa solidaridad inyectamos un poquito de esperanza. Podemos empezar a ser un mejor país, un mejor Perú, un mejor Venezuela y mejores ciudadanos del mundo, porque donde vayamos vamos a dejar huella. Y la única forma de hacerlo es que tú puedas abrir tu mente y tu corazón para entrar en el de ellos y comprender también que ellos son seres humanos igual que tú. Mucha gente me dice, no chamo, pero ya tú eres peruano. Yo digo, yo sí. Eso, con Rosimón de Caraballo y el Chombo. Sí, sí, a bailar. Continuamos con la información electoral aquí en JN Regional. PROMPERÚ inició una campaña para fomentar la cultura del comercio sostenible en el país. En el siguiente video vea los testimonios de los diversos agentes que participan en este proyecto. Mediante un estudio, un grupo de científicos promueven el uso del bambú para garantizar el desarrollo sostenible de nuestra Amazonía. El bambú es considerado como una especie versátil por sus múltiples usos y de crecimiento rápido. Se calcula a nivel mundial unas 1.600 especies, de las cuales el Perú albergaría unas 60 especies distribuidas principalmente en nuestra Amazonía. Sin embargo, los bambúes amazónicos poseen propiedades que aún se desconocen, lo que dificulta su inserción y despliegue comercial en el mercado local y nacional. Además, este proyecto centra su investigación en la captura de carbono, el cual es un mercado emergente para las iniciativas forestales. Es importante señalar que la planta, en un proceso natural de fotosíntesis, fija carbono de la atmósfera y libera oxígeno, lo que significa una mejora en la calidad de vida de la población y una mitigación frente al cambio climático. Cabe informar que el bambú está ganando un nicho de mercado debido a sus características de resistencia a la fricción, incluso a las actividades sísmicas. Su uso en la construcción de pisos, paredes y estructuras lo colocan, al igual que la madera, como un material importante y de fácil acceso para la población amazónica. Ahora veamos qué nos han preparado los colegas del Seguro Integral de Salud en su microinformativo SIS a tu servicio. El Seguro Integral de Salud cumple 20 años de vida institucional, brindando la protección financiera en salud a más de 25 millones de asegurados. Los detalles en la siguiente nota. El SIS cumplió 2 décadas de vida institucional y lo celebra alcanzando la meta del aseguramiento universal en salud.
La institución fue creada un 29 de enero de 2002 y en la actualidad el Seguro Integral de Salud tiene como asegurados a más de 25 millones de peruanos y extranjeros que viven en el país, quienes acceden a la cobertura integral y gratuita para la atención de más de 12.000 diagnósticos, atenciones en los centros de salud públicos, beneficio de sepelio y traslados de emergencia. La protección financiera beneficia a más de 1.700.000 escolares de Jaliguarma, a más de 2 millones de niños menores de 5 años, así como a personas con discapacidad en situación de calle, los bomberos, personas con vulnerabilidad sanitaria, entre otros. En la IAFASIS puede afiliarse cualquier poblador que no cuente con un seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica. El CIS reafirma su compromiso de garantizar una atención eficiente y oportuna a sus asegurados. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar contagios por la COVID-19. Ponte la dosis de refuerzo de la vacuna. Usa 2 mascarillas, una quirúrgica y una de tela o una KN95. Mantén los ambientes ventilados, evita espacios cerrados, mantén la distancia física de 1,5 metros con los demás. Visita nuestras redes sociales y página web para más información de nuestros servicios. Más conectados con OCIPTEL nos informan enseguida las noticias más relevantes del sector de telecomunicaciones en el país. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro aliado, por el pase. Bienvenidos a otra edición de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador que este 26 de enero cumple 28 años de vida institucional. Continuamos en lucha contra el comercio ilegal de equipos móviles. Durante el 2021, las empresas operadoras bloquearon más de 823.000 equipos celulares en los que se detectó que el código email era inválido al haber sido alterados ilegalmente luego de ser reportados como robados o perdidos. De esta forma, son más de 14 millones de celulares los que han sido bloqueados en todo el país desde el 2018, en acción coordinada entre el OCIPTEL y las empresas operadoras para disuadir la compra de celulares de origen ilícito. No seamos cómplices. Recuerda que debes adquirir equipos móviles en comercios formales. De lo contrario, podrías estar comprando el celular más caro del mundo, ya que pudo costar la integridad o la vida de la víctima de un robo. Chip callejero no va. El OCIPTEL te recuerda que adquirir un chip de telefonía móvil en la vía pública implica una serie de riesgos que atentan contra tu seguridad y derechos como usuario de servicios públicos de telecomunicaciones. Además de no entregarte información clara y detallada sobre el servicio contratado, sin una garantía de lo adquirido, existe la posibilidad de que tu información personal y tu huella digital sea usada para fines distintos a los autorizados y en actividades fraudulentas u otros delitos. Por ello, es recomendable adquirir los servicios móviles en lugares autorizados. Recordemos que el ente regulador ordenó a las empresas operadoras el cese de las contrataciones del servicio móvil en puntos de venta no reportados. Protege tu información, protege tu identidad. No compres chips en la calle. Bien amigos, esto ha sido todo por esta semana. Síganos en nuestras redes sociales oficiales, incluida TikTok. Y recuerden, un usuario chancón es un usuario con poder. Proyectos peruanos son finalistas de la 9ª edición de Premios Verdes. 3 de estas iniciativas son beneficiarias de la convocatoria Aceleración de la Innovación que financia el CONCITEC con apoyo del Banco Mundial. Premios Verdes es el festival de sostenibilidad más relevante de la región, que cada año premia los mejores proyectos sociales y ambientales de Iberoamérica. Es así que 5 peruanos han quedado como finalistas en la 9ª edición que tendrá lugar en la ciudad de Miami, del 20 al 24 de abril de este año. Premios Verdes es un festival socioambiental que exhibe, conecta, premia y capacita a los mejores proyectos socioambientales de la región.
En esta 9ª edición tuvimos 2.522 proyectos participantes, pues de los cuales ya ahora tenemos a nuestro maravilloso ranking 500 mejores y por supuesto también los finalistas de esta edición. Cada Premios Verdes obviamente se basa pues en categorías alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Son 8 categorías con 21 subcategorías y tenemos 3 finalistas por cada subcategoría. Pues de estos finalistas, que ahorita realmente desde el año pasado fue que extendimos los finalistas, 5 son de Perú de esta edición. Estos proyectos reúnen a científicos y turistas de diferentes países a través de la ciencia ciudadana, a que se sumen al esfuerzo de preservar y descubrir nuevas especies. En 3 años se han descubierto 30 nuevas especies de antrópodos como polillas tigres, mariposas, arañas y diversos insectos, así como aves, lo que motiva a los turistas a venir al Perú. Nosotros como fundación que exhibe y premia estas iniciativas, obviamente lo que nosotros hacemos es motivar a que los proyectos, a que las personas lleven a cabo estas ideas para conservar obviamente todas las especies, fauna, flora, toda la biodiversidad en general, ¿no? Entre otros objetivos, entre otros ámbitos de proyectos socioambientales que pueden llegar a resultar, ¿no? Obviamente de las ideas de estas personas maravillosas que tienen las ganas de crear un mundo mejor. Entonces nosotros obviamente como Fundación Premios Verdes motivamos y promovemos a que las personas que tienen estas ideas las desarrollen, que entiendan que no necesitamos ambientalistas perfectos, necesitamos miles de ambientalistas imperfectos que quieran aportar con un granito de arena. Saben que en Premios Verdes cuentan con un aliado, nosotros proveemos de herramientas 100% gratuitas para que los proyectos puedan desarrollar sus ideas, sus prototipos y obviamente cada vez nos aliamos con más organizaciones, más personas que quieren ayudar y ser parte de esta maravillosa causa. Entonces realmente, si es que no lo sabían, participar en premios es totalmente gratuito, solo tienes que tener un proyecto desarrollado y nosotros pues te ayudamos a impulsar esa iniciativa. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos cada semana aquí en JN Regional. Un saludo a todos nuestros compatriotas en las diferentes regiones que nos ven, ya sea por el 516 de Movistar TV, nuestras redes sociales o por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con la belleza de las piscinas naturales de Meipu en Ayacucho. Permiso.